Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos y todos un día más a Universitarios en Debate. De verdad que es un gusto poder estar conectados el día de hoy. Hoy tenemos a dos debatientes como invitados, pero primero que todo me presento. Mi nombre es Alejandro Morera Torres, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y hoy me acompañará moderando a Ariana. Ariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Ale, todo muy bien. Buenas noches a todos. Yo soy Ariana Sanabria, estudiante de la carrera de Administración en la Universidad Nacional. Es un gusto estar aquí en esta noche. La bienvenida a nuestros dos debatientes de la Universidad Latina que accedieron con gran gusto a estar con nosotros en el programa de esta noche. Exactamente, Ariana, como dijo, hoy tenemos a Daniela Fernández y a Orlando, que son parte del programa de debate de la Universidad Latina de Costa Rica. Bienvenidos. Daniela Fernández Artavia, es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina de Costa Rica, como lo dije anteriormente. Ella es miembro del programa de debates y el programa de modelos y simulaciones de la Universidad Latina de Costa Rica. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches y de verdad muchas gracias por la invitación. Todo gusto. Bueno, y entonces hoy también nos acompaña Orlando Mejía. Él es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Latina, es subcoordinador del programa de protocolo y también es coordinador del comité académico del equipo de debate de la universidad. Buenas noches, Orlando. Muy buenas noches a ambos moderadores, buenas noches Daniela. Un placer estar en esta transmisión en vivo, en este debate. Y bueno, el día de hoy, Ariana, estaremos y compañeros que nos acompañan y a todos los que están conectados, estaremos hablando sobre el hacinamiento carcelario en Costa Rica. Y pues ese es un tema que de verdad ha tenido mucha controversia en muchos temas, ha sido un tema que inclusive se ha hablado en campañas políticas y todo. Pues, ¿qué es el hacinamiento carcelario? Es algo que es importante entender. El hacinamiento carcelario es una práctica de violencia institucional que se da por parte del Estado. Y pues es importante entender que hay una diferencia entre una sobrepoblación y un hacinamiento carcelario. Se da una sobrepoblación cuando las cárceles ocupan más del 100% de su capacidad y se da un hacinamiento cuando ocupan más del 120%. Pues este año se inicia la noticia con que el hacinamiento carcelario en Costa Rica bajó a un 30.8%, lo cual es una noticia que vamos a comentar el día de hoy. Ariana, no sé si Claro, tienes algo más que agregar. claro, es muy importante todo lo que nos está diciendo nuestro compañero Alejandro para poder entender el contexto de este debate que nos atañe el día de hoy. La problemática del hacinamiento carcelario como violencia institucional en Costa Rica por las graves violaciones a los derechos humanos. Es un importante tema que es de gran importancia para nosotros en este día y pues bienvenidos sean ustedes dos para debatir acerca de este gran tema. Exactamente, Ariana. Y pues bueno, entonces los expertos que nos acompañan el día de hoy serán quienes van a entrar más en detalles. Entonces, Daniela tendrá su posición inicial, quien está a favor de este tema. Y pues, Daniela cuenta con 4 minutos para dar su posición inicial a partir de este momento. Listo, muchas gracias. Bueno, primero que todo, quisiera empezar dando unos conceptos básicos para poder entender este tema, el cual es bastante importante para nosotros hoy en día y sobre todo para todo el país. Primeramente, así como lo explicó Alejandro, el hacinamiento carcelario es un fenómeno social que ocurre cuando la demanda de espacio en las cárceles de una jurisdicción excede la capacidad de los prisioneros. Y esto se debe a porque tienen falta de espacio real disponible por persona, ventilación, iluminación, acceso a servicios sanitarios, número de horas que las personas privadas pasan en la celda. Con todos estos datos se puede estimar si hay hacinamiento carcelario o no. Otro tema muy importante
es los conceptos de reinserción y reeducación, ya que se sabe que también estos temas muchas personas los pueden confundir, ya que los toman como sinónimos, pero son palabras que se complementan, son palabras que van de la mano, porque si se da una reeducación, se puede lograr una reinserción. Y con una reinserción hablamos de una sociedad que acepta a estas personas privadas de libertad nuevamente en su comunidad. Y una reeducación a un total cambio a la educación que estas personas tenían anteriormente para mejorar su calidad de vida, para mejorar en realidad su vida social. Igualmente, la incidencia de las políticas criminales de los estados en la reinserción social es evidente, y igual que la vida en los centros penitenciarios, es bastante difícil para todas estas personas, por ejemplo, volverse a incorporar, porque aquí es donde entra el papel de la sociedad, en qué tanto estas personas aceptan nuevamente a todas estas personas privadas de libertad, cuáles son sus reacciones ante ellas, y vemos que mucho en el estado de Costa Rica se ve que rechazan a esta población. ¿Y por qué es eso? Porque no se tiene todavía esa educación por parte de uno al aceptar a esas personas. Igualmente, otro concepto que siento que es bastante importante para este debate es el concepto de la violencia, ya que cuando se da hacinamiento carcelario se sabe que es un acto violento, y por violencia podemos decir que es la ruptura del orden establecido, de una armonía preexistente, de unas condiciones de vida en las que se realizan las expectativas de existencia de la especie humana. Y otro concepto que me gustaría tocar, que es bastante importante, es el de los derechos humanos, porque entendemos por derechos humanos que son derechos inherentes a cualquier persona, no importa su raza, nacionalidad, su origen étnico, su lengua, su religión o cualquier otra condición que tenga. Y más que todo, me gusta referirme a esto porque para la sociedad, en realidad, a las personas privadas de libertad, el único derecho que se les debe violentar es el de la libertad. Y se debe tomar en cuenta que los demás derechos pues tienen que ser bastante importantes para la vida de ellos. Y pues se puede ver que muchos de estos son violados al estar permaneciendo en las cárceles. Y básicamente, para terminar, me gustaría enfocarme en la reeducación y su importancia, y como más o menos las ayudas que se han dado por parte de Costa Rica, como son los centros de atención integral, que son unos centros bastante especializados y siento yo que llevan un camino bastante centrado en lo que podría ser una nueva reeducación para estas personas. E igualmente el proyecto que sacó el Ministerio de Justicia y Paz en el 2018. Bueno, muchísimas gracias a Daniela. Se acabó su tiempo. Ahora cedemos la palabra al segundo orador, Orlando. Tienes 4 Listo, ¿me minutos para escuchan bien? realizar tu propuesta. Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, me gustaría iniciar con lo siguiente. Es importante para el desarrollo del debate aclarar de antemano que la reinserción y la reeducación tienen objetivos formativos, pero que implementan diferentes mecanismos. La reeducación implica volver a educar y la reinserción implica mantener y reforzar los vínculos del interno con la sociedad. En ambos casos se diseñan programas formativos y educativos para el penado con la finalidad de poder superar sus déficits y carencias abordando las problemáticas personales específicas que condicionan la actividad delictiva. Esta condición delictiva de hacer lo que las normas no nos permiten, como asesinar, como robo agravado o extorsión, las personas libres de hacerlo o no, es libre de hacerlo o de no, siempre y cuando exista acto de conciencia absoluta por parte de esta. Ante todo acto delictivo, acción que debe ser penada, el Estado tiene la capacidad para reaccionar frente al delito, sancionando o restringiendo de sus derechos al responsable. Sin embargo, no tiene la facultad de desconocer o deslegitimar su calidad de ser humano. Importante resaltar eso. Vivimos en un sistema democrático, social y defensor de los derechos humanos.
El Estado costarricense brinda educación y salud gratuita a todas las personas menores de 18 años que residen en Costa Rica, sin distinción de sexo, nacionalidad, etnia o raza. Además, el Estado costarricense posee más de 300 instituciones al servicio de la población, incluido el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto sobre el Alcoholismo y Farmacodependencia, el Patronato Nacional de la Infancia, entre otras muchas instituciones. Además, cuenta con alrededor de 76 centros de estudio superiores en los que destacan público y privado. Además, es de destacar de que el Estado costarricense tiene una de las mayores universidades de prestigio a nivel latinoamericano, la UCR, la cual se encuentra en el ranking 571 de 580 de las universidades mejores del mundo. Tiene un número de ingresos más alto en Centroamérica, Costa Rica, y además el Estado costarricense fomenta la cultura y el deporte, destacando la Orquesta Sinfónica de Heredia, destacando incluso su selección de fútbol a nivel regional centroamericano, destacando en el aspecto cultural bibliotecas municipales en cada cantón del país y destacando además centros de deportes cantonales. Por lo que considero que la falta de cultura, educación y formación profesional depende propiamente de la voluntad de cada individuo, dado que el Estado costarricense brinda diferentes espacios, posee diferentes instituciones y acceso gratuito a todo lo antes mencionado. Cosa de tomar en consideración, ya que muchos países de la región centroamericana no poseen estas herramientas para la población. El dilema del ser humano. Rousseau, ¿el hombre es naturalmente bueno o es la sociedad que lo corrompe? Muy buena pregunta. Hago referencia a la cifra de los actos delictivos por día en el año 2019. Y en un día ocurrían aproximadamente 51 hurtos, 46 asaltos, 38 robos, 14 tachas de vehículos, 13 robos de carros y 1,6 homicidios por día. Cabe destacar que el 98% de las personas que están privados de libertad son nacionales. Además, acabo de resaltar las cifras anuales en los asaltos, que en el año 2019 fueron de 15.385. Muchas gracias, Orlando. Ya se te acabó el tiempo. Ya hace un rato se fue 4 minutos. Y pues en este momento, Daniela tiene 1 minuto para realizarle su pregunta a Orlando. Daniela tiene 1 minuto a partir de este momento. Listo, muchas gracias. Básicamente mi pregunta iría en qué tan posible es la reinserción y la reeducación de los internos en los centros penitenciarios, sabiendo el papel de la sociedad. ¿Cómo usted considera que la sociedad, qué necesita la sociedad para volver a integrar a estas personas? Porque sabemos que muchos suelen verlos como personas que solo van a traer muchísima más inseguridad al país, que son personas que no pueden cambiar. Me gustaría saber su opinión sobre eso, más que todo para ampliar un poquito más este debate, más por el tema que es bastante interesante. Ok, perfecto, 2 minutos. Sí, básicamente el problema del hacinamiento carcelario y los actos delictivos es un problema estructural. Voy a enfocarme en 2 aspectos, supongámonos. Alrededor, en el año 2017, más de 1.000 personas que están en privado de libertad son adolescentes. Importante destacar de que las instituciones está el PANI, está el Ministerio de Educación, y hay muchas otras instituciones. ¿Y por qué destaco lo de los jóvenes? Porque por lo general hay una línea en que las personas que usualmente delinquen es porque tienen falta de cultura, falta de educación y entre muchas otras cosas. Pero es un problema muy estructural, dado de que, como mencioné, las instituciones están. El PANI se puede hacer cargo sobre una persona menor de edad que está sufriendo de maltrato, entre otras cosas. Pero considero que el papel de la sociedad es algo muy importante. Ese rechazo que un sector de la población
le da a estas personas privadas de libertad un impacto psicológico que a estas personas le afecta demasiado. Sin embargo, considero de que podemos tomar en cuenta de que en esto podemos desarrollar lo que viene la solidaridad, que no necesariamente es perdonar a una persona que está delinquiendo algo por el estilo, sino tener empatía, que hoy en la actualidad es algo que mucho se ha venido a desarrollar, y creo que la empatía es algo que va a determinar esto. Muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias Orlando por su respuesta. Recordarles a los oradores que tienen 1 minuto para dar su respuesta, 2 minutos para dar su respuesta, disculpen. Ahora le paso el momento a Orlando para que le realice una pregunta a Daniela. Ok, muchísimas gracias. Mi pregunta sería la siguiente. Tomando en consideración de que se busca la reducción del hacinamiento carcelario a través de la reeducación, ¿cómo podemos implementar los mecanismos eficientes para una reeducación integral, ya que muchas personas, como mencioné, no tienen cultura, tienen falta de educación, algunos no han cursado ni siquiera el colegio o la escuela? ¿Qué considera usted de que qué mecanismo debería implementar o qué mecanismo debería de actualizar el gobierno para lo que viene siendo la reeducación penal? Muchas gracias, Orlando, por su pregunta. Daniela tiene 2 minutos para contestar la pregunta de Orlando a partir de este momento. Gracias. Bueno, con todo esto, creo que mucha de la educación que uno recibe viene desde el hogar. Y pues si en el hogar no hay como esos valores, no existe como esa comunicación, esas ganas, por ejemplo, de que enseñarle a su hijo lo correcto, lo que está bien, lo que está mal, pues mucho se inicia desde ahí, pero también siento que muchas de las personas se les puede dar mucha educación, se les puede brindar cualquier tipo de mecanismos para no caer en estos tipos de crímenes, pues en realidad termina siendo como más que todo por voluntad propia, por voluntad propia si uno decide caer en ciertos pasos o no. Y siento mucho que de los programas que se podrían implementar, en realidad creo que el Ministerio de Educación ha hecho muy buenos programas. En realidad creo que con los programas del IAFA se puede lograr bastante, pero se tendría que replantear. Creo que tuvimos un problema con la conexión de Daniela en este momento. Sí, efectivamente. Daniela, bueno, cuando se vuelva a conectar tiene 30 segundos después para continuar con con su respuesta. Entonces, en este momento, Orlando, te vamos a dar 5 minutos para que dé su argumentación libre, que según la agenda que correspondía en este momento a Daniela, pero por los técnicos que tenemos, puede dar usted su argumentación. Tiene 5 minutos a partir de este momento. Muchísimas gracias. Ok, yo me voy a enfocar en 4 aspectos. El primero va a ser el tema social, enfocándome un poco en la reinserción. Bueno, sí, cabe destacar que me gustaría definir primero el término de libertad, facultad y derecho individual para hacer todo aquello que la ley nos prohíbe y que no perjudica el derecho de los demás. Hay que tener en cuenta bastante la definición de libertad y no similarlo tanto a la palabra libertario. Estamos completamente de acuerdo en que a una persona privada de libertad se le puede quitar se le puede quitar ciertos derechos, sin embargo no se le puede quitar la condición de ser humano. Actualmente las prisiones en Costa Rica tienen un hacinamiento carcelario de que incluso en inicio de este año
ha bajado apenas a 30,9%, anteriormente era de 35,9%, pero el problema estructural realmente no está en que si creamos más cárceles o no, porque se necesitaría crear aproximadamente 3 cárceles cada 4 meses en Costa Rica para bajar lo que viene siendo el hacinamiento carcelario. Lo que sí es de destacar de que lo que viene siendo el tema de educación y la reinserción social es un tema de bastante controversia, debido a que la educación es una particularidad de que integral, como dijo la compañera Daniela, viene desarrollándose desde el núcleo familiar, desde el núcleo de los colegios, educación superior, etcétera. Sin embargo, hay un patrón de que los privados de libertad, por su condición de vulnerabilidad, cometen delitos de robo agravado, cometen delitos de tráfico de droga, entre otras, debido a que no tienen las condiciones necesarias o no están económicamente estables. Podemos destacar de que acá en el caso particular de Costa Rica, sí, como destaqué, uno de los países de ingreso más alto de Centroamérica. Sin embargo, igual es uno de los países que son más caros de vivir a nivel latinoamericano. Destaco de que, enfocándome de nuevo en los privados de libertad, hay un problema muy marcado de que los factores de reincidencia en los delitos básicamente se deben a factores familiares, ya sea agresión, ya sea violencia, ya sea de que tienen algún familiar en la cárcel, o ya sea de que necesariamente tienen que delinquir para adquirir recurso económico. Sin embargo, esa no es la alternativa. Enfocándome en el tema de legalidad, básicamente el Estado tiene la facultad de privar a estas personas, sin embargo, no quitar sus condiciones. Sí, estamos de acuerdo de que no es lo mismo la pena que está cometiendo alguien de que no cumplió con su responsabilidad pensional a alguien que está cometiendo un delito de robo agravado o robo o tráfico de droga. Importante de que los diferentes tipos de actos delictivos, definiéndolo en el tipo de gravedad, es importante destacar de que no hay que generalizar o que no hay que determinar de que todos los presos son específicamente, no sé, perdónenme la palabra, de mala muerte o algo así por el estilo. Sí destacar de que igual en los regímenes carcelarios hay tres tipos hay tres tipos de régimen. Están aquellos privados de libertad de alta peligrosidad, están los de peligrosidad media, y están aquellos que no son tan peligrosos. Básicamente, aquellas personas que no tienen tanto índice de peligrosidad, sí se hace un poco más fácil lo que viene siendo la reinserción social, a la sociedad, perdón, y también se hace un poco fácil la reeducación. Sin embargo, aquellas personas que son de alta peligrosidad se hace un poco más complejo debido a que hay factores psicológicos, debido a que hay factores educativos y otros que hacen muy difícil la reeducación integral. Muchísimas gracias, esa sería mi parte. Listo, muchísimas gracias Orlando por sus palabras. Recordarles que pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios de live. Entonces, sí, pueden hacer sus preguntas, las estaremos leyendo en unos momentos. Ahora le cedo la palabra a Daniela para sus 5 minutos de argumentación libre. Daniela. Gracias. Bueno, básicamente para continuar con lo que estaba diciendo Orlando, es bastante interesante cómo estas personas llegan con problemas muy específicos. Algunos son por toxicomanía, egocentrismo, por tensión, y tienden a desarrollar muchas características como miedo, agresividad, desconfianza, al estar en estos tipos de infraestructura, por decirlo así. Sabemos que muchas de las personas que entran a las cárceles siempre están con miedo a no poder tener lo que quieren, a miedo al futuro, a las expectativas, a lo que lo van a llevar más adelante.
mucha de la privatización de libertad supone que las interacciones de los presos con la sociedad es muy nula. No tienen como esa capacidad de relacionarse con otras personas, no tienen la capacidad de poder interactuar con otras personas para no sentirse tan limitados a estar con ellos, con otras personas, por decirlo de esta manera, o con sus familiares más que todo. Muchos de ellos tienen miedo básicamente por las expectativas que se crean, por el qué pasará más adelante, qué pasará con mi vida, si voy a poder seguir trabajando, si no, y esto lo que hace es que estas personas vuelvan a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de buscar en lo que necesitan para su vida, para sus necesidades básicas. Básicamente lo que decía Orlando, que estas personas, si no tienen una reeducación, vuelven a caer en lo mismo. Y pues eso es lo que no se busca. Y si se mantienen en un lugar encerrado donde solo se ve como castigo, pues estas personas nunca van a cambiar, no se van a poder volver a integrar a la sociedad. Entonces, ¿qué se debe buscar? Pues que estas personas trabajen, que cuando salgan de estos lugares puedan obtener por lo menos su libertad de andar sin que sean juzgados, sin que se vean con todo su pasado, ya, porque al final de todo esto no es lo que se busca. Lo que se busca si una persona entra a la cárcel es que se pueda reivindicar, que pueda volver a ser otra persona, que pueda cambiar y que pueda seguir otros mejores pasos para no caer en lo mismo. Y es ahí donde entra un papel muy importante, siento yo, y vuelvo a recalcar, como lo dije en el discurso inicial, el papel de la sociedad, que la verdad siento que se debería de tomar un poquito más en cuenta eh, qué tanta educación nos estamos dando a nosotros mismos, qué tanta aceptación le estamos dando a estas personas, porque la verdad, pues sí les llega a afectar y en realidad son cosas en las que uno no se pone a pensar muy seguido, pero que sí les llegan a tocar. Y más en un país como Costa Rica, siento desde mi perspectiva, es un país que no está preparado para enfrentar una problemática como esta, no está preparado para enfrentar tampoco el hacinamiento carcelario, no está preparado para poder avanzar y mejorar su forma de llevar a cabo las situaciones pues, que están pasando en realidad. Y bueno, y no solo es en Costa Rica, también lo podemos ver como en América Latina también está pasando y lo preocupante que es esto. Pero sí me gustaría como enfatizar más en qué tanto nos estamos viendo a nosotros mismos antes de juzgar a otros que están pasando por situaciones así. Entonces, básicamente eso sería. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias Daniela por sus palabras. Seguidamente, Orlando, tienes 3 minutos para contrarresponder el argumento de Daniela. Ok, perfecto. Sí, estamos completamente de acuerdo de que la reeducación tiene que ser integral. Sin embargo, si nos vamos a factores económicos, podemos ver que la situación del país no está totalmente buena. Podemos ver de que la mayoría de sistemas penitenciarios se construyen a través de préstamos, enfocados específicamente a través del BID. Recientemente tengo el dato de que para la construcción de una cárcel se necesita aproximadamente 16 millones de dólares, por lo que actualmente reducir el hacinamiento carcelario básicamente sería un costo adicional para lo que viene siendo el Estado. Podemos ver de que Costa Rica tiene unos problemas económicos, tributarios no muy buenos y básicamente en el sector económico la reducción del hacinamiento carcelario se mira un poco afectado. Me enfoco un poco en lo ético de lo que viene siendo las personas privadas de libertad. Estamos completamente de acuerdo de que son seres humanos, no le quitamos esa facultad. Sin embargo, básicamente, lo que viene siendo la delincuencia ha subido recientemente, bueno, ha estado subiendo paulatinamente en Costa Rica.
sin tomar en cuenta los casos de femicidio, por lo que la respuesta correcta de lo que viene siendo el Estado ha sido demasiado deficiente. Podemos ver que en el caso actual, con esta pandemia del coronavirus, incluso los casos de violencia doméstica han aumentado con respecto al 2019, incluso también los actos de femicidio y otros muchos actos delictivos que han aumentado y el gobierno no ha tenido una respuesta completamente idónea. Sí, respeto de que se tiene que enfocar en la reeducación, pero son problemas muy estructurales que me gustaría saber cuáles son las respuestas o las soluciones que brindaría Daniela para esos problemas estructurales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orlando, por su contrarrespuesta. A partir de este momento, Daniela, tienes 3 minutos para dar tu contrarrespuesta a lo que acaba de decir Orlando. Sí, claro, en realidad estamos totalmente de acuerdo que construyendo más cárceles, pues no se va a lograr nada, porque prácticamente se daría lo mismo y estaríamos cayendo en lo mismo. Entonces, pues lo que yo siento es que mucho de todo esto tiene que ver cuando, como lo estaba mencionando anteriormente, desde que usted está con su familia, desde que usted está desde niño, usted puede empezar y volver a bueno, su familia puede empezar a criarlo de una manera correcta, de una manera que sea necesaria, pero ¿qué pasa? Que para esto se necesita el apoyo del Estado, se necesita que el Estado pues brinde esas ayudas para que las familias que en realidad pues terminan con situaciones de este tipo pues puedan enfrentarlo de alguna buena manera. Pero ahí siento que es donde entra el papel del Estado, donde ellos tienen que pues preocuparse un poquito más por todas estas personas, como meter un poco la mano y saber en realidad qué está pasando, porque si no se da respuesta por parte del gobierno, por decirlo así, o sea, jamás se va a poder lograr como que es todas estas familias que caen en esto, todas estas personas que en realidad terminan en las cárceles puedan salir adelante y también que por medio de la educación estas personas puedan dar su cambio en su vida, que por medio de nuevos trabajos se pueda dar ese cambio. Y también creo que otro punto importante es que es la importancia de aprovechar toda esa mano de obra por parte de los privados de libertad, porque si lo podemos ver, cuánto trabajo puede salir desde las cárceles, cuántas cosas se pueden fabricar, por ejemplo, no sé, manualidades que se puedan vender y todo esto que los pueda como impulsar a salir de toda esa zona en los que ellos ya se encuentran. Básicamente eso sería mi punto. Muchas gracias, Daniela, por su contrarrespuesta. Y bueno, a partir de este momento vamos a empezar el espacio de preguntas y comentarios del público que han estado interactuando en todo este momento, a quienes les agradecemos mucho por estarnos viendo. Ahí de nuevo el agradecimiento para todas y todos también que han seguido la transmisión en este tema sobre el hacinamiento carcelario en Costa Rica. Nuestra primera pregunta es de Giancarlo Segura, quien dice: ¿creen que es posible reformar a una persona en las cárceles actuales de Costa Rica con sus condiciones precarias y hacinamiento? Esta pregunta la van a responder los dos debatientes, entonces manteniendo el orden. Daniela, tiene usted, puede empezar con la pregunta y luego Orlando, respondiendo la pregunta. Gracias. En realidad, pues no lo creo que sea posible, pues para que una persona se sienta a gusto y sienta que tiene el poder de cambiar, pues necesita buenas condiciones y creo que por ahí es donde se debe empezar, básicamente, porque es de suma importancia que las personas se sientan a gusto consigo mismas, que puedan tener su propio espacio, se puedan desarrollar en ese espacio y pues si no lo tienen, pues básicamente, ¿qué es lo que trae? Pues se van a sentir oprimidos, no van a sentir ganas de hacer las cosas y pues sí, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Daniela. Orlando.
Sí, añadiendo un poco lo que comentó la compañera Daniela, sí, creo yo de que no, el Estado no tiene la respuesta. Incluso algunas normas, algunos protocolos con esto de la pandemia, el Estado se ha visto vulnerado, dado que no sabe cómo dar respuesta. Incluso se les quita y se les aísla de derechos fundamentales, derecho a acceso al agua, derecho a una vivienda digna, aunque en este caso es un poco más particular. Pero sí, tener en cuenta de que aproximadamente en Costa Rica son 19.000 privados de libertad y que solo hay 32 centros penitenciarios, se hace muy difícil la respuesta por parte de las autoridades. Considero eso de que las condiciones precarias en las que están y siempre han estado, hace que este sector sea siempre vulnerado. Solo sería eso. Claro, Orlando, muchísimas gracias por su intervención. Ahora Rosario Cuevas nos pone lindo programa, muy informativo. Muchas gracias, Rosario. Saludos. Recordarles a todos y a todas que sigamos el programa Voces por Media Calle, este canal digital que nos ofrece este espacio tan ameno para discutir estos temas tan Exactamente, importantes. Diana. Ahora, Olma Martínez comenta, excelente pregunta. Estaba cuestionándome eso mismo. Entonces, ya ahí escuchó la respuesta, don Olman. Excelente. Muchas gracias por interactuar. Ahora Andrés Araya Porras nos dice, ¿qué opinan de las políticas de justicia restaurativa implementadas por el Ministerio de Justicia y Paz? Muchísimas gracias, Andrés, por su pregunta. Ahora, Daniela, tienes tiempo para responder esta pregunta. Listo, sí, me gustaría investigar un poquito más para poder como dar una respuesta bastante amplia, entonces para esto sí le doy mi palabra a Orlando. Ok, gracias, Orlando. Ok, sí. Siguiendo un poco los lineamientos de la política por parte del Ministerio de Justicia y Paz, considero de que son buena, ¿cuál sería la palabra correcta? Se están tomando buenas medidas, incluso se enfocan en lo que viene siendo el sector de la restauración, a lo que vienen siendo los jóvenes. Incluso considero yo de que es un paso bastante bueno que se da, porque como decimos, como hemos venido en el hilo del debate, no se hace nada creando más cárcel, no se hace nada teniendo siempre las mismas años de condena, 3, 5 años, 15 años, no se hace nada. Y considero de que lo que se está haciendo, las medidas que se están tomando, sí considero que son buenas y que considero que también que en lo que viene siendo la justicia juvenil restaurativa en Costa Rica, algo que no se va a solucionar ahorita de inmediato, es algo que necesita bastante tiempo, como mencioné, un problema estructural, pero sí considero que son las pautas necesarias. Muchas gracias, Orlando, por su respuesta, Daniela. Pues Olman tiene otra pregunta y dice, sí, hay un estigma, tal vez injusto, en la sociedad respecto a toda persona que ha estado en la cárcel, pero también debe verse desde el ángulo de seguridad de la sociedad una vez que los privados de libertad regresen a las calles. Bueno, en este caso también ambos debatientes pueden comentar sobre este planteamiento que nos realiza Olman Martínez. En el mismo orden, Daniela, tiene la palabra. Creo que tiene el micrófono. Sí, Daniela, tienes el micrófono. Ajá, exacto, gracias. En realidad siento que es bastante importante porque, pues la misma sociedad se preocupa por sí misma y pues con mucha razón, puesto que si estas personas van a ser liberadas, pues la idea es que toda la sociedad se sienta segura. El problema está en que siento yo que muchas de las personas en la sociedad como que critican
a cualquier persona, critican sin importar si critican sin importar si saben si cambiaron, si mejoraron como personas, si de verdad, o sea, se sienten bien consigo mismos, se sienten que de verdad cambiaron, y pues siento que ahí es donde pues uno no debe de hablar sin saber, porque a pesar de que uno se esté preocupando por su propia seguridad, sí deberían primero como eh, conocer, siento yo, como conocer la situación de las personas antes que todo. Pero sí, sí tiene mucha razón en ese comentario, ya que obviamente pues la seguridad de la población va a ser lo principal y va a ser lo primordial, pero siento que para esto es importante todo el proceso de reeducación. Muchas gracias, Daniela. Orlando, tu opinión al Sí, respecto. ok, yo considero que el trabajo social es algo que se tiene que desarrollar, también lo que viene siendo una empatía, porque igual hay tanto un desconocimiento como de la población, como un aislamiento propio de las personas privadas de libertad. Como mencioné, hay tres tipos de, se catalogan en tres tipos: agresivo, intermedio y los que no son tan agresivos, las personas que delinquen, y que hay un desconocimiento y un miedo por parte de los privados de libertad porque tienen esa pregunta: ¿será que me aceptan? ¿Será de que me juzgarán? O cosas así por el estilo. Y considero yo que ese trabajo social se tiene que desarrollar porque al fin y al cabo son seres humanos que han cometido errores, queramos o no, que por diferentes condiciones lo hicieron, por diferentes motivos. Sin embargo, se necesita un poco educar a la que viene siendo la población, porque como mencioné, hay un miedo por parte del privado por si no lo aceptan, y hay un desconocimiento por parte de la población. Sería eso. Muchísimas gracias, Orlando, por sus palabras. David Céspedes Cambronero nos comenta: excelente programa. Fue bastante interesante el tema de esta semana. Muchísimas gracias, David, por su comentario. Christopher Infante comenta: saludos al grupo de Voces por Media Calle. Espectacular espacio para los jóvenes debatientes y en especial un saludo para Orlando y Daniela, dos grandes estudiantes, les dice el profesor. Michael Carmona nos dice: el problema es que nuestro sistema no le permite al condenado optar por un beneficio como lo sería el estudio o trabajo, ya que se tiene que cumplir con la mitad de la condena. Puede optar para algún beneficio y durante todo este tiempo los y las condenadas pierden el interés por una reeducación, y desde ahí es que tenemos este hacinamiento. Es ahí en donde el programa de justicia restaurativa debe mejorar. Daniela, Orlando, si tienen comentarios. Daniela, tienes el espacio para responder. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque en realidad si el sistema no cambia, pues las personas no van a tener esa oportunidad de cambiar, y es ahí donde el Estado forma un gran papel para poder volver a impulsar a estas personas a que pues vuelvan a entrar a la sociedad nuevamente de una manera correcta. Sí, me gustaría aportar un poco a lo que mencionó la compañera Daniela. Sí, básicamente también hay esa incidencia en ese círculo vicioso. Un ejemplo: la persona que no cumplió con una pensión, ok, va a la cárcel, tiene que cumplir una pena de 1 o 2 años, dependiendo. Pero ¿qué es los factores que se encuentran? De que el medio que lo rodea es un ambiente totalmente agresivo, violento, donde incluso ese ambiente prácticamente lo hacen o lo impulsan a lo que viene siendo delinquir. Incluso hace que si esta persona era, llamémoslo, correctamente moral, llamémoslo así, esta persona tome ciertas medidas y que comience a desarrollarse de otra manera, tomando actitudes totalmente diferentes, haciendo
incluso, no sé, revuelta entre el mismo recinto de la cárcel o incluso delinquiendo o incluso haciendo daño a otro prisionero, por lo que en el ambiente que se desarrolla un poco más complejo y sí pierden totalmente el interés por la reeducación. Muchas gracias, Orlando. Le decimos a los participantes, a Orlando y a Daniela, que por favor sean más concretos, más expeditos con sus respuestas, porque aún tenemos varias preguntas y ya el tiempo se nos empieza a cortar, porque sabemos que todos queremos seguir comentando y debatiendo, pero sí, ya tenemos poco tiempo. Silvia Arce Villalobos nos dice: para todos los participantes, ¿dónde establecerían ustedes el límite entre derechos humanos y proteccionismo excesivo en detrimento en la sociedad civil? Excelente pregunta por parte de Silvia. Daniela, puedes empezar con la respuesta. Pues en realidad muchos dicen que los derechos humanos llegan hasta que usted irrespeta los de otra persona, pues puesto que en realidad cuando usted comete un delito, pues el único derecho humano que se le debe de privar es el de la libertad. Los otros derechos siguen existiendo y pues ahí siento que mientras estas personas tengan como único derecho restringido, o sea, la libertad, pues siento que no habría ningún problema, como un límite. Ok, Orlando, gracias, Daniela. Orlando puede continuar con su respuesta a la pregunta de Silvia. Básicamente sí, el límite del derecho llega donde el respeto del derecho de las demás personas. Y me gustaría enfocarme en la protección excesiva en detrimento de la sociedad civil. Es importante resaltar que propiamente el Código Penal y los recintos penitenciarios tienen sus propias normas, por lo que hay diferentes tipos de medidas a actuar, de medidas a tomar, ya sea para el sistema penitenciario, ya sea para la fuerza pública, pero sí que hay ese proteccionismo excesivo a la sociedad civil, sí lo hay porque, doy un dato, en Costa Rica, de cada 1.000 personas, 364 son privados de libertad. Está entre los países con mayor índice delictivo del continente americano, y si hay ese proteccionismo a la sociedad, y si lo enfocamos también en el sector económico enfocado al turismo, sí tiene que haber esa protección tanto para la persona nacional como para el extranjero, ya que también Costa Rica se proyecta como un país referente en lo que viene siendo el turismo. Solo sería eso. Muchísimas gracias, Orlando y Daniela, por sus respuestas. Última pregunta por parte de nuestros videntes de este programa. Alejandro Hernández López pregunta: ¿qué opinan de la actual administración de la actual ministra de Justicia en relación con el monitoreo electrónico de las tobilleras? Daniela. Creo que pues en realidad se ha armado como mucho revuelo por este tema de las tobilleras electrónicas, porque juzgan como que estas personas no deberían de tenerlas, otras sí, otras no. Pues en realidad siento que para poder hablar sobre eso tenemos que conocer los casos actuales en los que a esas personas se les están dando esa tobillera y por qué se les está dando. Y no podemos primero solo criticar, hablar, sino saber cómo, en qué condiciones y qué trato se les está dando para obtenerlo. Entonces, siento ahí como que sí se debería como mantener un poquito como la distancia con todos esos temas porque no podemos tener como una respuesta clara. Muchísimas gracias, Daniela, por su respuesta. Orlando, la misma pregunta. Ok, bueno, yo a criterio personal considero de que hay casos particulares, hay casos de que tanto se le puede dar este monitoreo a una persona, no sé, se me ocurre que es acusada de narcotráfico, o se le puede dar a una persona, no sé, que está por robo agravado. Si hay particularidades de caso, si la ministra se ha vuelto inmersa en esta polémica,
pero hay que estudiar cada caso a detalle, cada caso es particular, tiene sus particularidades y que ya va a determinar de la sentencia o de las condiciones que se le da propiamente a la persona con esta monitoreo electrónico. Excelente, Orlando, muchísimas gracias. Entonces, con este último comentario, damos por finalizada la sesión de preguntas y comentarios de las personas que nos siguen por Facebook Live. Y ahora vamos a dar inicio a la sesión de las conclusiones, donde los participantes, Daniela y Orlando, tendrán cada uno 4 minutos para dar sus conclusiones del debate que hemos desarrollado el día de hoy. Daniela, tiene 4 minutos a partir de este momento. Muchas gracias. En realidad me gustaría terminar con un ejemplo sobre el apoyo que la sociedad le está dando a todas estas situaciones. Y esto tiene que ver con una noticia del 2015, donde el Ministerio de Justicia y Paz implementó una política de traslado del régimen institucional al semi-institucional de las personas privadas de libertad para disminuir o tratar de erradicar el hacinamiento carcelario que está aumentando. Y bueno, y actualmente todo esto se encuentra en un proceso bastante significativo para los sistemas penitenciarios. Lo que más me llamó la atención sobre toda esta noticia es la reacción que hubo por parte de todos los medios de comunicación y de la sociedad en general, ya que muchos destacan que fue una alarma para la liberación masiva de los delincuentes y que según dijeron que podían poner en riesgo a nuestro país al aumentar la inseguridad ciudadana. El problema es que creo que ahí la sociedad habló sin saber mucho sobre cuáles personas se iban a liberar, en qué condiciones, qué proceso iba a llevar a cabo todo esto. Y pues siento que aquí es donde debemos como pensar un poquito más en qué ejemplo le estamos dando más que todas las futuras generaciones con todo esto, con todas estas reacciones que damos, porque es importante abrirle las puertas a todas estas personas para que se dé el proceso de reeducación. Primero tiene que empezar desde nosotros mismos, porque si estas personas no son recibidas por la sociedad, pues al final todo cambio que se dé por la educación, todo cambio que se vuelva a dar para estas personas, la reinserción va a ser prácticamente imposible. Entonces creo que para eso pues sí es bastante importante que sea tomado en cuenta y pues también que sabemos que Costa Rica, a pesar de muchas medidas que ha tomado, no está preparado para enfrentar el hacinamiento carcelario. Inclusive mucho de esto lo solucionan con construir más cárceles, pero al final de todo esto no es la solución. La solución es darles una buena educación a estas personas para que estos se puedan reinsertar a la sociedad y puedan, pues, mejorar su estilo de vida, su vida social y también con su familia, más que todo. Y bueno, esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por su conclusión. Seguidamente, Orlando, te cedemos la palabra. Tenés 4 minutos para dar tu conclusión. Ok, muchísimas gracias. Yo a manera de conclusión me voy a enfocar en 2 temas, lo ético y lo moral. Me gustaría hacer un poco énfasis, como lo he mencionado, el entorno social del delincuente, la violencia y la agresión. Son factores propiamente y particulares en cada caso, incluso no solo la persona que tiene tendencia a delinquir o que algún familiar está en ese círculo vicioso, no es la única persona que está al lado de la agresión. Todas personas vivimos violencia o agresión de una u otra manera. Sin embargo, a manera de conclusión, considero de que se ha trabajado, de que hay ciertos parámetros a seguir, pero todavía falta mucho que desarrollar. Todavía hay caminos por construir. Todavía ese sector siempre ha estado vulnerado. Incluso no vayamos largos. ¿Cuántos muchos han pensado ahorita con la pandemia en cómo posteriormente de la situación económica y social que está viviendo Costa Rica, cómo va a enfrentar estas personas privadas de libertad cuando salgan? Supóngase, aquellas personas que
cumplen su condena en el 2021 y tienen que salir en un país donde la situación fiscal está mal, en un país donde hay grandes índices de desempleo, y considero que ese factor social va a tener un gran impacto en los años por venir. También considero algo importante destacar acá, el bienestar social. Mucho va a depender propiamente de las personas que delinquen, mucho depende también del bienestar social, que tenga que tenga todo lo que entendemos como sociedad, todo lo estatal. Considero que ese bienestar social, cuando nos beneficia en común, también va a beneficiar a aquellas personas vulnerables. Igual, incido de que este bienestar social va a depender ya propiamente de la persona, aquella persona que tiene un pensamiento cerrado por X o Y razón y no tiene la intención de cambiar. Considero que el concepto de bienestar social, que tiene un concepto erróneo, perdón. También me gustaría destacar la calidad de vida, en donde destaco de que igual manera es algo personal, la calidad de vida de las personas que son privadas de libertad, incluso estando fuera como adentro de las cárceles, su calidad de vida es muy baja, muy pocos tienen acceso a la salud, muy poco, incluso en los centros penitenciarios tienen acceso limitado o no como debería ser al servicio básico, y considero que la calidad de vida tanto para los privados de libertad tiene que ser bastante tomada en cuenta, porque como hemos estado llevando el hilo del debate, no se hace nada construyendo cárceles, no se hace nada penando más a las personas que delinquen, sino dándoles realmente alternativa en la educación y alternativa en la inclusión. Y me gustaría también concluir de que si bien el delito se encuentra ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social, o sea que es un fenómeno que siempre va a estar, debemos de acudir a lo que viene siendo la solidaridad y algo que es indispensable para la evolución tanto moral particular como evolución moral del todo el conglomerado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orlando, por su intervención. Y pues bueno, de verdad, el espacio ha sido sumamente, se ha aprovechado muchísimo y hemos abordado a fondo estos temas. Ariana, no sé qué opinas al respecto, cómo has visto todo y qué opinas. Bueno, Alejandro, creo que este debate es de mera importancia para todos nosotros los costarricenses, que tengamos noción tanto de la parte, el aporte como sociedad que tenemos que tener, también inseguridades, miedos a este tipo, a esta población en realidad. La reinserción es un tema un poco difícil porque por ambas partes hay derechos a una vida normal, a tener un trabajo digno, a caminar con seguridad por todas partes. Entonces, aquí es donde entran unos paradigmas de la sociedad sobre este tipo de población que en varias ocasiones es tachada por el tipo de historial que tienen. Entonces, es un tema sumamente delicado. Más bien creo que hemos tocado varias aristas de diferentes temas que conglomeran todo este tema. Entonces creo que ha sido sumamente especial la noche de hoy, la conversación, el debate que hemos tenido para los dos participantes. Exactamente, Ariana, concuerdo plenamente con lo que es. Y bueno, pues agradecer de verdad a Orlando y Daniela por acompañarnos el día de hoy. Recordarle a todas las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live y en las redes sociales, darle like a la página de Voces por Media Calle para seguir con el resto de programas. Y los invitamos a la próxima semana, el próximo lunes a las 8 de la noche, a ver nuestro próximo debate. De nuevo, agradezco enormemente a Orlando y Daniela por atender nuestra invitación, a la Universidad Latina de Costa Rica también por estar presentes el día de hoy. Fue un espacio sumamente aprovechable y pues esperamos que nos vamos a ver pronto. Muy buenas noches y buenas noches, Ariana, también. Muchísimas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.